Saludos compañeros, en esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que ya veníamos realizando en correspondencia al plan de atención de aprendizajes prioritarios. No olvidemos que lo vamos a tener que desarrollar durante todo este primer periodo de evaluación. Ya de ahí tendremos que analizar si es necesario dar continuidad y si así lo consideran, pues vamos a seguir elaborando. No olvidemos que estos trabajos están estructurados a base de las actividades de cierre. Un ejemplo, anteriormente ya hicimos lee narraciones de diversos subgéneros narrativos, ciencia ficción, terror. Tenemos aquí ya el plan, ¿sí? Las actividades y cómo están vinculadas. Y como les comentamos, si nosotros nos vamos, en este caso les recomendaría mucho esta página, Nueva Escuela Mexicana, y así fichas de repaso. Y si por ejemplo nos vamos aquí, en este caso, 1 de noviembre, si la queremos ir a la fecha, si no nos podemos reajustar, como vuelvo a repetir. Y aquí ya viene y podemos utilizar esto como actividades de inicio, ¿sí? Y ya con esto hacemos lo del cierre. Y así sucesivamente con matemáticas, ¿sí? Con ciencias, con formación cívica y ética. Es algo que yo les comentaba, les recomiendo mucho. Aquí viene todas las fichas de repaso que nos recomiendan, ¿no? Y sobre todo, como les veníamos diciendo, que estas actividades vienen diseñadas para la atención diversificada, ¿sí? En las actividades de cierre. Entonces, en esta ocasión ya vamos a dar continuidad en que selecciona un texto narrativo para transformar en una obra de teatro. Algo de lo que se hizo en este trabajo fue que se vinculó ahora con la asignatura de historia. O sea, ya estamos trabajando con una perspectiva interdisciplinar con lo que es español, matemáticas, ciencias, formación cívica y ética y historia, y sobre todo se estandarizan los aprendizajes esperados en correspondencia a las habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que se toma en cuenta para español y matemáticas un orden superior, y para lo que corresponde a ciencias, formación cívica y ética e historia, lo que viene siendo habilidades cognitivas inferiores, ¿no? Esto con la finalidad de que se vayan cimentando. De igual manera, en esta ocasión se tomó lo que viene siendo el diseño de una obra de teatro. Lo que se recomienda aquí es que durante el tiempo de la asignatura, sí, se dedique a compilar o a juntar las escenas de las obras de teatro. Entonces, el maestro de español le va a enseñar a él, más que nada, el tipo de texto narrativo que va a tomar en cuenta la información que le va a decir cada uno de los docentes en correspondencia a la asignatura de matemáticas, ciencias, formación cívica y ética e historia. Entonces, de esta manera, como lo decíamos, aquí ellos en este momento van a trabajar para elaborar, para transformar ese texto narrativo en una obra de teatro. Se van a elaborar una escena, ¿sí? Y ya, por ejemplo, en esa escena, aquí tienen que hacer el libreto completo, tienen que representar la obra, todavía es una propuesta, tenemos aquí el indicador, pero aquí viene esta parte que fue lo que nos gustó, cómo quedó. Sí, porque a final de cuenta lo que nos pide aquí es que se van a vincular más que nada los conflictos para elaborar el libreto. Se van a vincular todos los conflictos que se afrontaron, que son no que otra cosa más que los aprendizajes esperados. ¿Qué quiere decir? Que durante la obra se va a transformar una cuestión narrativa en donde se va a hablar de un conflicto que se va a afrontar en cuanto a la resolución de problemas mediante ecuaciones lineales. Va a haber otra escena donde se va a afrontar un conflicto y se va a hablar de la importancia ética y estética de una cultura de la biodiversidad. Va a haber otra escena donde se va a trabajar, identificar acciones de las instituciones en la aplicación de las leyes, y va a haber otra escena que se va a tomar igual en cuenta como un conflicto a afrontar, lo que corresponde a identificar el efecto transformador de la industrialización. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el docente le va a ayudar a seleccionar dentro del texto narrativo las características de cada uno de esos aprendizajes esperados, que también esto lo va a trabajar de manera conjunta. O sea, ¿cómo explicarlo? Aquí va a buscar el texto
Y ya en la asignatura, por ejemplo aquí en matemáticas, aquí tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a proponer un trabajo con perspectiva interdisciplinar, donde va a ser más amigable, como veníamos diciendo, porque por ejemplo cuando el alumno pase al espacio de matemáticas va a seguir elaborando la escena, sigue trabajando el mismo libreto, y en este caso ya con el texto que ya seleccionó en español o ya seleccionó en matemáticas, en este momento lo va a seguir maniobrando para que se pueda, ¿cómo explicarlo?, tomar en cuenta lo que viene siendo la estructuración de las actividades, ¿no? Esta parte también es muy importante. Aquí también va a lo que es a resolver problemas, va a llevar a cabo la resolución de problemas, pero no nos perdemos de vista que sigue elaborando una escena que va a integrar a un libreto, y en esta escena, por ejemplo, él va a tener, como habíamos hablado, una situación de conflicto frontal dentro de una escena en donde se va a atender una problemática que se va a solucionar a través del uso de una ecuación lineal, ¿no? Viene aquí cómo se va, no hacemos esta explicación porque ya lo tenemos en los demás videos, pero si se fijan aquí el nivel, son niveles altos de aplicación, así como habíamos quedado, ¿sí? Y ya de ahí lo vamos a ir reduciendo. Aquí tenemos su rúbrica cuando contesta los problemas. Aquí, por ejemplo, ya es el nivel de comprensión, ¿sí? Y aquí nos tiene que hablar cómo va a explicar la importancia ética, estética y ecológica de una cultura de la biodiversidad. Igual va a seleccionar un texto narrativo. Digo que esto nos va a dar la oportunidad que en español ciencias va a trabajar estos temas. Español, matemáticas va a trabajar estos temas. O sea, ¿qué me va a permitir esto? Que aquello que no logre ver de una manera completa en una asignatura, lo va a volver a abordar en otra, y sobre todo lo va a poder vincular, porque si a final de cuentas nos fijamos, va a armar una obra de teatro, ¿no? Y a final de cuentas lo va a pasar un libreto. Y recalcamos que se nos hace muy interesante este tipo de trabajos, como les decía, porque va a reducir bastante la carga administrativa tanto a estudiantes, docentes y directivos, más que nada el proceso de planeación, de evaluación y de enseñanza. Un ejemplo que también veníamos dando es que aquí tenemos el aprendizaje esperado, selecciona un texto para elaborar esa obra de teatro, y como les decíamos, si nos vamos, esto lo encontramos el 29 de marzo, ¿sí? Aquí está el aprendizaje esperado, y como les decíamos nosotros, adapta una narración a un guión de teatro. Todo esto lo puede trabajar de actividades de inicio, si se fijan es bastante simple, y estamos haciendo de lo mismo, son actos, las escenas. Aquí más que nada es la problemática, cómo lo pasamos a la escena y de qué manera se va a desarrollar. Si se fijan es bastante similar, ¿sí? Se hace un ejercicio, pero al final, ¿dónde recaemos nosotros? Pues son en las actividades de cierre, ¿no? O sea, esta cuestión puede ser una básica. Si no lo queremos hacer así, nos podemos ir directamente a esa parte, ¿sí? Por eso le decía que estas actividades están desarrolladas para más de una semana. Por eso decía que no nos compliquemos. A veces nos saturamos en querer hacer bastantes actividades. Tenemos que reconocer que existen todavía afectaciones en cuanto a la organización interna de cada una de las escuelas, y todo esto derivado a la pandemia. Entonces, lo que yo les recomendaría para poder implementar estas actividades es que, ya que tienen estos trabajos, se pueden organizar, y vuelvo a repetir, toman en cuenta esto, o ya nada más ustedes acorpan para que vaya teniendo un sentido lo que nos va diciendo aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una actividad de inicio que ustedes recomendarían sería que ya tomen en cuenta todo lo que nos está pidiendo para elaborar esta obra, o en su caso, como veníamos diciendo, si se fijan, hace lo mismo y al final la tiene que elaborar, ¿no? Entonces es una parte muy importante que nosotros debemos considerar, ya que en la medida de lo posible que nosotros podamos ir atendiendo aquellos espacios que nos ofertan materiales, pues va a ser la reducción de la carga administrativa, ¿no? Tenemos aquí, vuelvo a repetir, el trabajar con el texto narrativo, la escena, como volvemos a repetir, estas actividades son de cierre.
Y en este caso, formación cívica y ética, identifican acciones de las instituciones. En este caso estamos hablando de cómo o la consecuencia de las actividades de las leyes. Y el hecho de hacerlo de esta manera, si analizamos en el video anterior donde estamos trabajando el programa escolar de mejora continua y también donde trabajamos la planeación académica institucional, hay una vinculación en lo que viene siendo lo que se tiene previsto en las metas y en los objetivos que se pretenden, ¿no? Y de esta manera pues se van conjuntando hasta las acciones que se tienen en el ámbito A, ¿no? Tanto en el programa escolar de mejora continua como en la planeación académica institucional. Y como volvemos a repetir, aquí lo que pudieran hacer, si se ponen de acuerdo primero los maestros, se sabe que cada quien en un primer momento pues va a ayudar a seleccionar un tema sobre ese tipo de temas. O sea, lo que queremos dar a entender es que cada uno de los maestros, por ejemplo aquí, de formación cívica y ética, tiene que fortalecer en ellos el dominio de las leyes de las acciones y su implementación para prevenir la discriminación. Y como les decía, pueden trabajar esto y ya para cerrar hacen esto, ¿no? Si se fijan, son actividades muy simples. Esto lo pueden hacer en menos de 2 sesiones, y ya lo pueden dejar para otras 2 sesiones, y de esta manera cubrimos un buen espacio. Por eso les venía diciendo que estaba programado para más de una semana, y como ustedes se fueran organizando, ¿no? Tenemos también aquí lo que corresponde a historia. Identifica el efecto de transformación. Entonces, como les decía, aquí podemos buscar este aprendizaje esperado. Sí, lo podemos buscar aquí. Déjale, se nos fue. Entiendo en estos. Aquí la ventaja que ya nos da los trabajos anteriores, los podemos buscar, como veníamos diciendo. Sí, esa parte de historia. Y si no se decide, porque yo reconozco que cuesta mucho trabajo el comenzar desde una perspectiva interdisciplinar para un plan de clase completo. Entonces aquí lo único que se pide es que logremos comenzar a trabajar las actividades de cierre. Como decíamos, buscamos aquí lo de inicio, lo de desarrollo, y ya solamente dejamos un espacio de una sesión para hacer estas actividades de cierre, ¿no? Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. No olvidemos que todo esto lo podemos descargar a través de este QR, donde podemos obtener este archivo, y seguiría yo recomendándoles que utilicemos fichas de repaso de la Nueva Escuela Mexicana. Esta es la página nuevaescuelamexicana.cep.gov /fichas, y le digo que es la gran ventaja que ya no las da. En este caso, por ejemplo, tenemos historia, y aquí tenemos la de historia. Comprende el impacto de la revolución industrial, es un ejemplo. Y como vuelvo a repetir, aquí tomaríamos las actividades de inicio, desarrollo, y ya con estas cerramos. Y como le decía, compañeros, pues vamos a seguir trabajando con estas actividades. La intención es ir estandarizando tanto como los productos que estamos haciendo, los criterios de evaluación y los niveles de desempeño. Todo esto con la finalidad, si se fijan, son muy similares, de ir estandarizando los procedimientos de evaluación para ir evitando que se nos haga una carga administrativa, pero sobre todo ir atendiendo de manera pertinente a aquellos estudiantes que se encuentran en un riesgo de reprobación. Y sobre todo, no olvidemos que lo que nos va a permitir este trabajo desde una perspectiva interdisciplinar es precisamente el reducir lo que viene siendo la carga administrativa entre cada uno de los actores, y sobre todo es un acercamiento para cómo se pretende trabajar con el nuevo modelo 2022. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. El día de mañana subimos el de segundo año. Saludos a todos.